La propaganda canadiense hace que el país parezca atractivo e incluso prestigioso desde el exterior. Canadá es el mejor país del mundo, en muchas cosas sí. Canadá tiene muy buen marketing como marca país para posicionarse entre los primeros del mundo en todo. ¿Qué es eso, Juan, que no le dicen a uno de emigrar a Canadá? O más bien, ¿qué es lo que le dicen a uno que es mentira? Llamándolo el más habitable, principalmente a través de agentes inmobiliarios y abogados de inmigración, que lo único que te quieren vender es un servicio disfrazado muchas veces de falsas esperanzas, con el fin de hacer dinero con prospectos inmigrantes como tú, que aún no has venido y sueñas con venir. Sé que este video va a molestar a muchos consultores migratorios y personas que se lucran de traer inocentes e incautos inmigrantes, pero lamento ser la piedra en el zapato de esas personas, porque soy de los que digo las cosas con la verdad. No soy compasivo y falso, como muchos canales latinos que hablan sobre Canadá, o dicen cosas que no son muy reales solo por complacer a sus audiencias u obtener vistas. Que todo es gratis, que a uno le pagan por vivir, por respirar, que si tiene hijos le dan plata, que si va a estudiar le dan plata, que como si fuera pues... Y todo eso es mentira, o por lo menos de la forma que se dice. La verdad es que no creo que puedas equivocarte con ninguna de las principales ciudades canadienses. Toronto, Vancouver y Calgary han estado todas clasificadas entre las 10 mejores ciudades del mundo en cuanto a estabilidad, cultura, medio ambiente, infraestructura de salud y educación. Y en muchas cosas es cierto. La seguridad ya es impecable. Muchas de las promesas de Canadá las cumplen. Pero hay muchos mitos. Si tienes hijos, sí te van a dar plata. Pero, ¿qué tanta? ¿Y es que eso acaso sí te va a servir para mantener? ¿Acaso con esa plata sí vas a dejar de trabajar y solo dedicarte a tener hijos? Entonces hay unas letras pequeñas que es como si, pues me dan $300, pero la guardería vale 1.500, entonces hay que trabajar igual. Y más duro que trabajar tal vez aquí. Entonces no es de que uno se vaya ya y se puede relajar, ¿no? Que, ay, no, voy a Canadá y ya, tranquilo. Pero en realidad, Canadá es simplemente otro país pobre disfrazado como uno rico. Nunca hemos tenido una crisis de personas sin hogar como la que tenemos ahora. Lo mostré en uno de mis videos anteriores, te dejaré el enlace al final para que lo veas. Es tan difícil la situación hoy en día que estamos hablando de personas como enfermeras, constructores, etcétera, que viven en sus autos después de años de haber llegado a Canadá. En mi caso, después de haber pagado una cantidad absurda de dinero en visas, permisos de estudios, college, impuestos, servicios básicos para subsistir y siendo robado por una inflación creada artificialmente por el gobierno, que es simplemente una deflación salarial ilegal y oculta. Todavía estoy esperando la aprobación a una residencia permanente que me ha costado casi $7,000 en solo trámites y servicios de un consultor migratorio, residencia la cual creo que nunca llegará, o tal vez se inventen algo para negarla, ya después de que Canadá nos ha drenado en alma y cuerpo además de golpearnos los bolsillos aquí durante los últimos 7 años. Además, ya tengo claro que jamás tendré la oportunidad de ser propietario de una vivienda, ya que es extremadamente inasequible y costoso para un inmigrante promedio como yo. Veo la calidad de la educación y los servicios locales como algo del siglo XVII. Las veces que mi hija y mi esposa han enfermado, el servicio médico y de urgencias es extremadamente malo, lento y pésimo. Los doctores o médicos son demasiado malos e inexpertos en la mayoría de las veces. Pienso, a veces, sin exagerar, que da hasta miedo enfermar de algo grave en este país y tener que depender del nivel de atención médica aquí en Canadá. En otras palabras, en mi caso personal, mi calidad de vida ha empeorado sustancialmente en casi todos los aspectos después de mudarme a Canadá en 2018. Literalmente, desde que llegué con mi esposa a este país, la paz en nuestras vidas desapareció y llegaron el estrés y los problemas que conlleva sobrevivir aquí día a día. Obviamente, no hay país perfecto o ideal, pero para la mayoría de los países, los problemas están bien conocidos. Por ejemplo, todo el mundo sabe sobre la corrupción en Latinoamérica, la pobreza en África y la falta de libertad en China. Sin embargo, Canadá también es un país con problemas preocupantes de pobreza y corrupción, así como falta de libertad. Sin embargo, todo está oculto bajo una fachada falsa cubierta de contranarrativas, lo que hace muy difícil llegar a la verdad. Por ejemplo, el PIB per cápita de Canadá
es 5 veces mayor que en algunos países en desarrollo, pero el costo de vida es 10 veces mayor. Los inmigrantes pueden permitirse mucho menos en Canadá que en sus países de origen. Y no me refiero a algún lujo innecesario, sino a familias de clase media, con 2 adultos trabajadores que apenas les alcanza para pagar los impuestos, el alquiler y, si tienen suerte, ahorrar un poco. Los altos niveles de vida y alimentación son solo un mito en Canadá. La democracia y la libertad son percibidas como estrategias de marketing para extraer valor de inmigrantes ingenuos. La economía canadiense se basa en estafar a tantos inmigrantes como sea posible, aprovechándose de sus ahorros construidos en otros países. Luego, cuando el ingenuo llega ilusionado, se les hace trabajar en empleos mal remunerados porque se estrella con la realidad de no encontrar trabajo remotamente cercano a la profesión que ejercía en su país antes de llegar. Además, deben pagar un alquiler increíblemente alto, aparte de exagerados impuestos, incluido el impuesto sobre la emisión de dióxido de carbono, aunque no tengan vehículo. Todo esto se oculta bajo términos vacíos como multiculturalismo y compasión, mientras que las élites corruptas se enriquecen más al tener mano de obra barata para sus negocios y alquileres más altos para sus edificios y propiedades. La realidad es que la base de Canadá hoy en día se sustenta en una estafa de inmigración. Lamento desilusionarte, pero tienes que saberlo. Si piensas que estafa es una palabra demasiado fuerte, bueno, déjame contarte mi experiencia. Vine a Canadá en 2018 con mi esposa como estudiante y desde entonces hemos estado trabajando y estudiando. Nunca hemos dependido de ningún subsidio gubernamental. Hemos pagado impuestos muy altos y no tenemos acceso a atención médica especializada. Obtener una cita con un especialista es totalmente imposible. Hay que esperar años para conseguirla. Tampoco tenemos la oportunidad de comprar una vivienda debido al exagerado costo de las casas y la crisis que estamos viviendo. El gobierno simplemente abrió las fronteras por alguna razón que no han declarado abiertamente. Simplemente no hay espacio para nuevos inmigrantes aquí, ya que no hay intención de construir ninguna nueva infraestructura utilizando el dinero y la mano de obra que traen. Han inundado el país con millones de nuevos inmigrantes en los últimos años, pero no tenían absolutamente ningún plan sobre dónde iban a vivir, trabajar y recibir tratamiento médico. En los próximos 5 años, planean traer 2.5 millones de personas nuevas, mientras construyen solo una pequeña fracción de viviendas para ellas, algo así como una casa para 400 familias. En momentos en que millones de personas que ya están en Canadá no pueden permitirse una casa y no pueden acceder a la atención médica especializada. Sí, los precios de la vivienda han aumentado en todo el mundo debido a la corrupción cuando los bancos centrales imprimen nuevos billetes que no están respaldados por nada y los distribuyen entre aquellos que ya son ricos, empobreciendo a la clase media. Pero la crisis de vivienda en Canadá es la peor de los países del antiguo G7. A pesar de que Canadá es el país que más territorio tiene para construir, la razón real por la que Canadá necesita inmigrantes es la simple avaricia. Aquellos canadienses que se benefician de la crisis de vivienda son extremadamente codiciosos para extraer más valor de los inmigrantes. Es literalmente una mina de oro para ellos. Pero si les preguntas si creen que el nivel de inmigración es demasiado alto para la infraestructura existente, o si deberíamos frenarlo, la respuesta de ellos será un no. Escucharás comentarios por parte de ellos como los siguientes. ¿Cómo puedes estar en contra de la inmigración? ¿Eres xenófobo? Canadá da la bienvenida a personas de todo el mundo porque somos buenas personas. Pues lamento decirte que no. Ellos simplemente le están dando la bienvenida a los inmigrantes porque quieren extraer valor monetario de ellos. Y eso es todo. Es un gran ejemplo de cómo todo en Canadá es una falsedad. La avaricia cubierta por tonterías. La única solución honesta a esta crisis es detener completamente la inmigración por un tiempo.
eliminar por completo los impuestos y tarifas de todo tipo de construcción que actualmente se sitúan en un prohibitivo nivel del 30%, y flexibilizar permisos e impuestos para habilitar parcelas de tierra de forma asequible tanto a individuos como a empresas constructoras, para que puedan construir completamente nuevas ciudades para dar una oportunidad de realmente repoblar y reubicar a millones de personas que han llegado. Pero ningún partido político se acerca a eso. Ellos todavía quieren que sus propiedades aumenten de precio, así que la crisis persistirá en el futuro previsible. Pero ¿por qué los inmigrantes eligen quedarse en Canadá si luchan para sobrevivir aquí? Algunos canadienses muy convenientemente dicen que aquellos que critican a Canadá deberían simplemente regresar a donde vinieron. Pero la mayoría de los inmigrantes no eligen quedarse, simplemente no pueden permitirse mudarse de vuelta. Se tarda años desde la idea de la inmigración hasta aterrizar en el país. Luego se tarda años en desentrañar lentamente todas las capas de mentiras sofisticadas y darse cuenta de que Canadá no se trata de oportunidades y libertad para los inmigrantes, sino más bien de su explotación. En ese punto, toda la vida de un inmigrante ya está en Canadá, ya hay hijos nacidos aquí, y ya estás metido totalmente en la trampa que ellos te tenían. La vida anterior ya no existe, la mayoría de los ahorros se han agotado. Regresar sería como una segunda inmigración, pero esta vez sin una base sólida, ya que no tienes ahorros, nuevamente no tienes trabajo en tu país. Es una situación donde quedamos entre la espada y la pared. Una persona típica que considera mudarse a Canadá bajo el programa Express Entry generalmente tiene 28 años, cuenta con una licenciatura o título profesional, un empleo estable o un negocio, una familia con 1 o 2 hijos, posee un apartamento y un automóvil, no tiene préstamos, tiene entre 50 y 100,000 dólares en ahorros, puede vivir cómodamente, tiene acceso a atención médica, viaja al extranjero una vez al año, dedica tiempo al desarrollo personal o proyectos secundarios. La misma persona, 3 años después de mudarse a Canadá, tiene 35 años, no posee vivienda propia, no tiene acceso a atención médica especializada, posiblemente tiene un préstamo estudiantil y un préstamo para vehículo, escasamente tiene ahorros, no puede permitirse viajar, trabaja más pero gana menos y apenas puede costear el alquiler y la comida. Dedica tiempo a optimizar las compras de alimentos para ahorrar unos pocos dólares extra. Como puedes ver, un inmigrante típico en Canadá no es una persona adinerada que pueda mudarse y luego irse del país si no es lo suficientemente bueno. Un inmigrante típico en Canadá generalmente tiene los recursos para hacer un viaje de llegada a Canadá, pero no los tiene para un viaje de vuelta. Canadá agota todos los recursos que ese inmigrante acumuló durante toda su vida y lo deja atrapado aquí. Tomará años, si no décadas, recuperarse de eso y la mayoría de las personas ni siquiera lo intentan, o lo intentarán y fracasarán simplemente porque el daño crítico ya se ha hecho. La vida es corta y las personas no son las mismas en sus últimos 30 y 40 años que en sus últimos 20 años, cuando la mayoría de ellos decidieron tomar ese largo camino de la inmigración. El fraude de inmigración en Canadá primero hace que la gente crea que Canadá es fundamentalmente mejor que sus países de origen, solo para llenar los vacíos en la economía canadiense con los ahorros de vida y mano de obra barata de los inmigrantes, siempre y cuando no estén lo suficientemente frustrados como para irse. Los inmigrantes son totalmente responsables de su ingenuidad al creer en este fraude, eso es cierto. Sin embargo, esta no es una excusa suficientemente buena para que Canadá convierta la inmigración masiva y el esquema piramidal de bienes raíces en la base del país. Es realmente difícil llegar a la verdad de lo que Canadá representa, porque hay múltiples capas de mentiras a su alrededor. Y por más que lo digas a las personas para abrirle los ojos, pues lo que recibes es hate. La gente culparía a los inmigrantes que se quejan de todo tipo de cosas,
como no trabajar lo suficiente, no hablar lo suficientemente bien el inglés, no ser lo suficientemente pacientes o no tener habilidades de networking lo suficientemente buenas. La más popular es culpar a los inmigrantes por venir a las grandes ciudades en lugar de a las áreas rurales. El problema es que Canadá se presenta como un país que tiene muchas oportunidades para trabajadores altamente calificados en sus vibrantes ciudades. Por eso la gente se muda aquí. Pero después de que esas personas se mudan, la idea cambia porque viniste a una ciudad cara, con pocos trabajos e infraestructura. Deberías haber ido a un pueblo pequeño donde no hay infraestructura y no hay empleos calificados. Pero la vida es más asequible según los estándares canadienses. Por ejemplo, Edmonton se considera una de las ciudades más baratas de Canadá en cuanto a vivienda y por una buena razón. Los trabajos existen solo en un número muy limitado de industrias. Y al igual que en todas partes de Canadá, es extremadamente difícil conseguir un trabajo que pague lo suficiente para cubrir el alto costo de vida. Está en medio de la nada y es aburrido. La mitad del año hace mucho frío y la otra mitad del año el aire es irrespirable debido a los incendios forestales. Pero incluso allí, un pequeño apartamento en una casa de madera vieja y barata con paredes de cartón y vista a una gasolinera cuesta tanto como, por ejemplo, un condominio en Tailandia. Si te mudas a una gran ciudad con trabajos e infraestructura y tienes mucho éxito en tu trabajo, incluso si estás en el top 10% de ingresos, seguirías siendo pobre y no habría ninguna posibilidad de poseer un lugar para vivir, porque los apartamentos en las grandes ciudades, nuevamente en edificios de madera feos y baratos, cuestan tanto como castillos frente al mar en otras partes del mundo. Esos otros países simplemente no ejecutan programas masivos de fraude de inmigración como lo hace Canadá. También es gracioso escuchar cuando los inmigrantes que llevan décadas aquí, que tienen 1, 2 o 3 casas, pues hace 20 años era realmente asequible y el sueño canadiense existía, le dicen a los recién llegados que no tienen oportunidad de tener una vivienda, que Canadá no se trata de dinero sino de calidad de vida y es su culpa que no sean felices aquí. Sin importar cómo lo mires, Canadá está ridículamente sobrevalorado y no vale la pena hoy en día, pero la gente sigue llegando por montones. ¿Por qué la gente todavía se muda a Canadá en lugar de a otros países? No se mudan porque sea mejor, ya que no hay forma de saberlo antes de mudarse y pasar algún tiempo aquí. Se mudan porque son lo suficientemente ingenuos como para creer en la propaganda canadiense. ¿Pero por qué tanta gente es tan ingenua? Porque son vulnerables y creen que hay mejores lugares en el mundo. Muchos países tienen su propia propaganda que generalmente dice 2 cosas. En primer lugar, que todo lo que hace el gobierno de ese país es bueno. Y en segundo lugar, que los países occidentales están sobreendeudados, inundados de drogas y sin hogar, y básicamente están muriendo. En algún momento de sus vidas, las personas dejan de creer en la primera tesis y podrían automáticamente pensar que la segunda tesis también es falsa. Sin embargo, resulta ser cierto. El Occidente está realmente sobreendeudado, inundado de drogas y sin hogar, y básicamente está muriendo, pero en un corto periodo de tiempo entre darse cuenta de que su país de origen no es ideal y aún no saber que eso es así en todos los países del mundo. La propaganda canadiense encuentra un blanco perfecto. Algunas personas dicen que es todo lo mismo. Si no Canadá, ¿entonces dónde? Sí, probablemente sea más o menos lo mismo en todos los países llamados desarrollados. Si una persona vive en algún lugar de este planeta, tiene un lugar para vivir, comida, un trabajo, y está más o menos bien. No hay razón para mudarse a los llamados países desarrollados. El 99% de lo que escuchamos sobre ellos no es verdad. Esa persona no se mudará allí para tener oportunidades. Se mudará allí para alimentar a sus élites y tal vez a sus jubilados, en el mejor de los casos, con el pago de impuestos. Los posibles inmigrantes a Canadá
estarían mucho mejor quedándose en su país de origen e intentando utilizar su ventaja de haber nacido allí, tener raíces y experiencia en los asuntos locales, negocios, comercio, política o lo que sea, para construir y expandir una base para sus vidas. Así que, si eres de las personas que tienes empleo, hogar, vida estable, familia cerca, ahorros, y estás considerando emigrar a otro país pensando que tu vida va a mejorar mucho más que eso, o va a dar un salto al cielo dramáticamente pensando que te harás millonario al emigrar a otro país, pues piénsalo bien y analízalo con calma, porque pueda que tu nivel de vida decaiga terriblemente si dejas todo lo que tienes por una falsa ilusión de emigrar. Si estás desesperado por un cambio de ambiente o de vida, es mejor que pauses la vida que tienes, tomes unas vacaciones o un permiso no remunerado en tu trabajo por un tiempo y aproveches ese tiempo para viajar al país que sueñas. Conócelo, habla con personas que estén allí sobre la vida en ese lugar antes de emigrar. Tal vez lo que querías simplemente eran unas vacaciones y conocer ese país, mas no vivir en él, emigrar a otro país alejándose de la familia y viviendo momentos de demasiada soledad por tiempo muy prolongado, no es sostenible en el tiempo. Te pasará lo que estoy experimentando en estos momentos. Solo deseos de dejar todo y regresar a empezar de nuevo de vuelta a mis raíces. Si te gusta esta información, ya sabes que un like y suscripción me ayudarían a crecer y a proporcionar más contenido útil que te ayude. Gracias por tu tiempo. Si uno le mete el mismo trabajo, el mismo sacrificio que uno le mete como migrante en otros países como Estados Unidos, Europa, Australia, Canadá, si uno le mete ese mismo esfuerzo a trabajar en su casa, sea Colombia, la que sea, va a lograr ciertas cosas también. No solo se logra allá, que son los mitos. Entonces hay que saber muy bien lo que uno va a buscar. Y me volví a encontrar con el lunes a viernes de tal a tal. Y me volvió el sentimiento de querer huir. Sí. Porque yo de Colombia huí a otro destino por zafarme de eso. Y cuando en Canadá lo volví a encontrar, el mismo sentimiento volvió y fue, ok, no era Colombia, era esto. Entonces, ¿ahora qué hago para zafarme de esto? Porque me puedo ir a, como canadiense hay muchas formas de irse a cualquier lugar. Pues nos vamos para Dubái, lo que sea. Allá voy a sentir lo mismo. Si uno siente algo, no importa el lugar del mundo al que se vaya, lo va a seguir sintiendo. Y no es culpa de ese lugar, tal vez, ese punto geográfico. No es de que aquí llueve y hace frío. Bueno, pues allá va a ser nieve y allá va a ser calor, es lo mismo. Hay algo adentro que hay que cambiar.